Buen día, hermanos. Feliz sábado, ¿cómo están? Les quiero dar la bienvenida a la transmisión esta que estamos haciendo hoy para ustedes. Hoy vamos a tener un mensaje, vamos a hablar un poquito sobre Pablo, vamos a alabar a Dios también cantando algo y queremos que ustedes puedan disfrutar de este momento de alabanza a Dios. Su bandera, Dios conceda en gran manera de su espíritu consolador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Rey, reunidos todos seremos un redilable solo Dios os guarde en su divino amor, con su gracia os sostenga, hasta cuando Cristo venga, en su reino con gran esplendor. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Rey, reunidos todos seremos un reino de solo una a cualquiera parte sin temor iré, si Jesús dirige mi seguro pie, sin su compañía todo es pavor, mas si Él me guía no tendré temor, con Jesús por doquier sin temor iré. Si Jesús me guía, nada temeré. Con Jesús por guía, donde quiera voy, caminando en pos de Él seguro estoy. Y aunque padre y madre puede me faltar, Jesucristo nunca me abandonará. Con Jesús por doquier sin temor iré. Si Jesús
tus trabajos premiará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu Salvador amante, nunca pues te temor. No te dé temor sufrir por Cristo los reproches o el dolor. Sufre con amor tus pruebas todas, cual sufrió tu Salvador. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu Salvador amante, nunca pues te temor. No te dé temor morir por Cristo, vida y verdad es Él. Él te llevará con gran ternura a su señor. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu Salvador amante, nunca pues te temor. Piedras en el frasco, del libro de José Luis Prieto. Un profesor, experto en recursos humanos y en asesorar empresas en gestión del tiempo, quiso sorprender a los asistentes de su conferencia. Sacó de un escritorio un frasco grande. Lo colocó sobre la mesa junto a una bandeja con piedras del tamaño de un puño y preguntó: ¿cuántas piedras piensan que caben en el frasco? Después de que los asistentes hicieran sus conjeturas, empezó a meter las piedras hasta que llenó el frasco. Luego preguntó: ¿está lleno? Sí, dijeron todos los presentes. Entonces sacó de debajo de la mesa un cubo con piedras más pequeñas. Metió parte de ellas en el frasco y lo agitó, de manera que las piedras más pequeñas llenaron los espacios que dejaban las piedras grandes. Entonces el experto sonrió y dijo nuevamente: ¿está lleno? Esta vez los oyentes dudaron. Tal vez no, dijeron. Sacó un cubo con arena que comenzó a volcar en el frasco, y la arena se filtraba en los pequeños espacios que dejaban las piedras. ¿Está lleno?, preguntó de nuevo. ¡No!, exclamaron los asistentes. Entonces sacó una jarra de agua y comenzó a verter en el frasco. El frasco quedó totalmente lleno. ¿Qué hemos demostrado?, preguntó. Uno de los mejores alumnos respondió: no importa lo llena que esté tu agenda, si lo intentas siempre
podrás hacer algo más. No, dijo el experto. Lo que esta experiencia nos enseña es que si no colocas las piedras grandes primero, nunca podrás colocarlas después. ¿Cuáles son las grandes piedras de tu vida? Dios, tus seres queridos, tu salud, tus amigos, tus sueños. No te preocupes, el resto encontrará su lugar sin problema. Feliz sábado, hermanos que están presentes. También saludo a los hermanos que están viendo por Zoom, una nueva modalidad que tenemos de iglesia virtual. Gracias a la pandemia estamos viviendo eso, y también saludo a los hermanos que van a estar viendo la retransmisión por las redes sociales. Para mí es una alegría estar con ustedes aquí. Hace años conozco esta iglesia y yo creo que es la segunda o tercera vez que entro a la iglesia. Entré hace algunos años a traer libros misioneros que mandaban para esta iglesia. Entré en el año 2020 con la pandemia, cuando un grupo de hermanos cocinaba en la cocina de ustedes, en el salón del fondo, para llevarle a la gente del barrio Las Flores. Me tocó venir a hacer la meditación con ellos. Y es una alegría estar aquí con ustedes, viéndolos, conociéndolos. Conozco a muchos, la tengo aquí a Viviana y a Samuel, que son compañeros de trabajo, a Zoraida, su hija, a Fabián, a Robert, que ellos también son parte de la casa editora, donde yo trabajo, me desempeño mis funciones ahí, mis funciones laborales. Yo soy coordinador de transporte y chofer, y me toca a veces viajar, y esta semana estoy un tanto cansado, les cuento. El martes me tocó viajar a Baradero, el lunes a Baradero, y el miércoles viajamos por el sur argentino recorriendo 6 colegios y una asociación. Llegamos ayer tipo 3:30 de la tarde, muy cansados, pero es con gozo estar en la iglesia con ustedes hoy, acompañándolo, compartiendo la palabra de Dios. Yo le dije a Fabián que yo me iba a presentar, me gusta autopresentarme. Los que me conocen saben que me gusta hablar y contar mi historia muchas veces. Y cuento cuando viajo con Soraya, antes de estar acá en Argentina, ella viajaba, yo le contaba mi historia, con Viviana hemos hablado varias veces de mi vida. Yo hace ya 35 años estoy en Argentina. A mí me importaron hace muchos años, cuando era muy jovencito, cuando tenía un pelo bastante largo. Me trajeron del Uruguay, o me vine del Uruguay, con planes de hacer un puente y saltar al viejo continente, pero bueno, encontré algo muy interesante aquí y me quedé. Encontré a mi señora, nos pusimos de novio y estamos trabajando para la iglesia ya hace más de 33 años, 34 años quizás. Ella trabaja como docente en la Escuela Adventista de los Polvorines. Yo llevo ya 32 años trabajando en la Asociación Casa Editora Sudamericana. Es una alegría, siempre quise servir a Dios. Cuando veía probar y ver que esa familia había ido a Papúa Nueva Guinea, me entró un poco de tristeza porque dije, yo quise ir ahí, hice los planes, pero Dios tiene los planes para cada uno. Yo recuerdo mi infancia, cuando mi familia se hizo adventista, cuando comenzamos a escuchar los misioneros, y yo en un momento le dije a mi mamá, mamá, yo me quiero ir de misionero a algún lugar lejano, que haya selva, que haya muchos animales, que haya eso. Y hoy en día ya no iría, hoy en día me quedo con ustedes aquí. Yo le decía a Fabián también que le iba a contar de dónde venía ustedes. Yo vengo del Uruguay, nací en la ciudad de Pan de Azúcar, Maldonado, Uruguay. Vivía en Piriápolis, un lugar muy feo, que quizás a nadie le gusta ir al Uruguay a Piriápolis, porque es un lugar donde tenemos playa y cerro. Entonces feo, las playas de ahí, el agua salada, el mollejito para pescar no es lindo, entonces quizás a nadie le guste. Y eso me lo digo yo para no extrañar mi infancia, pero tengo grandes recuerdos de mi infancia. Como ya le dije, hace muchos años estoy acá, llevamos con mis padres más de 40 y pico de años, casi 50 años como adventista. Si bien en un principio yo asistí a la Iglesia Católica, hice catecismo, y en el sermón les voy a contar algo también de mi momento de cuando yo era niño. Y Dios nos trajo aquí y nos puso en algún lugar. Y cuando con mi señora decidimos formar una familia, nos pusimos en la mano de Dios. Señor, donde tú nos quieras,
llévanos. Y Él nos ha llevado a trabajar en la parte educativa a mi señora, en la parte de publicaciones a mí, y nos ha puesto a trabajar con los conquistadores y los aventureros también. Mi señora es coordinadora regional del Club de Conquistadores ya hace unos 4 o 5 años, y yo llevo ya unos 6 o 7 años trabajando como coordinador de conquistadores. Me tocó primero trabajar en lo que era la ABO, y cuando nos dividimos me trajeron para aquí, porque yo vivía de este lado, entonces servimos a Dios de esa forma, con los niños. Y yo la quiero felicitar a la hermana que toca piano, que toca el teclado aquí a mi izquierda, la hermana está sentada al fondo. Yo la felicito, hermana, porque usted le da la posibilidad a los niños de la iglesia que pierdan el miedo a tocar un instrumento musical y servir a Dios con ese talento que le están formando. Yo de chico intenté tocar música, el instrumento que había elegido era un violín, y era un hermano de iglesia que me quiso enseñar violín. En la 4ª clase me dijo, muchas gracias, no venga más, me vas a romper el violín. Dedicate a tocar el tamboril o el tambor o alguna otra cosa que le dé fuerte y que no se rompa. Y cuando vine a la Argentina, cuando estuve en el Colegio Adventista del Plata y la Universidad Adventista del Plata, con varios compañeros organizamos un cuarteto, un cuarteto que tuvo mucho éxito, no cantamos nunca, pero ese cuarteto me permitió conocer a mi señora en una Semana Santa, y después de muchos años estamos juntos. Escuché que estaban pidiendo oración por los hermanos, y yo me gusta, antes de predicar, hacer una oración intercesora donde me toque estar. Yo quiero orar por la familia Gómez y Recia, quiero orar por el abuelito Boidi también, lo conozco a él hace muchos años, y sé que hay hermanos que han estado con COVID, hay hermanos que han perdido familiares con COVID, quizás hay hermanos que están postrados en su casa viéndonos por Zoom en este momento, y quiero orar también por los niños de la iglesia. Yo vi que son 3 niños y uno se les va. Y digo, qué pena, qué lástima, pero quiero orar por ellos también. Los niños en nuestra iglesia es algo muy importante. Muchas veces escuché en las iglesias cuando vamos y llaman a los niños para rincón infantil y dice, vamos a darle la historia a los niños que son el futuro de la iglesia. Y con mi señora decimos, no son el futuro de la iglesia, son el presente, pues están formando. Casi yo los voy a invitar a orar, ustedes así como están, y yo aquí vamos a orar a Dios por la salud de los hermanos, por la familia Gómez, Recio, por el hermano Boidi y por todos los demás hermanos. ¿Sí? ¿Me acompañan en la oración? Buen Dios que estás en los cielos, es con gozo que estamos aquí, parte de tu pueblo reunido hoy alabándote, algunos presencialmente, Señor, otros de sus hogares, por los medios electrónicos. Yo te quiero pedir que tú lo estés bendiciendo, que tú estés acompañando, que tú le estés dando gozo y alegría en su corazón. Te quiero pedir por la familia Gómez, por la familia Boidi, por cada uno que tiene enfermos, por los que han tenido pérdidas, que tú lo estés acompañando, lo estés bendiciendo, que tú le des su consuelo. También te queremos pedir en forma especial, Señor, por los niños y la familia de esta iglesia y de todo tu pueblo, Señor. Que tú lo estés acompañando, que ellos puedan encontrar tu mano protectora siempre para cuidarlo y protegerlo. Quédate con nosotros, Señor, hoy y siempre, por Jesús. Amén. Ustedes habrán visto la invitación que tuvieron para el sermón de hoy, el título de mi sermón que yo le puse, y alguno habrá dicho, enfrentando los temores. ¿Y qué temores son? Y yo le voy a preguntar a ustedes, hermanos, ¿ustedes tienen miedos, tienen temores, tienen algo que le aqueja habitualmente? ¿Saben qué? Yo cuando era chico, mi mamá había leído la Biblia, buscaba la iglesia que guarda el sábado, no la encontraba, y como en mi barrio había una capillita, nos mandaba a hacer catequesis ahí a mí y a mis hermanas, y la monjita y el padre Pío, como le llamaban, él siempre nos decía que nos portábamos bien. Chicos, pórtense bien. Si ustedes se portan mal, el diablo va a venir a la noche, lo va a tomar de los pies y lo va a llevar. Y yo no sé por qué todas las noches yo dormía incómodo, dormía mal, tenía miedo de que venga el diablo y estaba atento y trababa la ventana de mi habitación y tenía un palo debajo de la almohada por si venía el diablo a buscarme y llevarme de los pies. No sé si es que yo le creía tanto al cura que me decía que el diablo me iba a llevar o si yo me portaba muy mal y yo lo sabía. Y todos tenemos temores. Después de grande ya vencí ese miedo, ya supe que el diablo no me va a llevar porque tenemos un intercesor que por la gracia de él me va a salvar, pero tenía otros miedos. Tengo miedo a las alturas, tengo miedo a las alturas del movimiento, y como líder joven me ha tocado tirarme en tirolesa,
Y recuerdo hace algunos años nos tocó ir a Córdoba con los regionales de los clubes de Conquistador y Aventurero, y una actividad era tirando tirolesa de un cerro al otro. Y yo cuando me pusieron el arnés, todo bien, y cuando nos arrimamos y que vi allá abajo donde se veía el río chiquito y unas personas caminando parecían hormigas, ¡ay mamá, qué miedo tenía! Y era un temor tremendo. Pero yo he aprendido en la vida que a veces los temores debemos enfrentarlo, no esquivarlo, que así en un momento dado le digo a otra regional de la ABO, le digo, es ahora o nunca. No respetamos la fila, nos colamos, nos engancharon y nos tiramos. Y una vez que nos tiramos empezamos a recorrer ese camino de la tirolesa y sentir el viento frío de la montaña, se me fue el miedo. Y como cristianos debemos hacer eso. Y quizás ustedes tengan algunos miedos. Un miedo muy común en la iglesia es predicar, hablarle a los demás de la palabra de Dios. ¿Saben qué? Es un miedo muy común dentro de los cristianos. Y no es un miedo nuevo. Quizás algunos de nosotros tenemos que ir a hablar a un vecino y nos quita el sueño y decir, uy, le tengo que hablar sobre Dios a tal vecino, porque me propuse hablarle a alguien cada día de Dios y tengo miedo. Pero ¿saben qué, hermanos? Si ustedes tienen miedos, no se hagan problema, no se pongan mal. Cuando nosotros leemos en el libro de Hechos, en el capítulo 17 vamos a encontrar, si ustedes van a Hechos ahí, van a ver que Pablo nos habla de que cuando él estuvo en Atenas, y Pablo en Atenas tuvo una mala experiencia. Y yo a veces digo, ¿cuántas veces nos ha pasado como iglesia que vamos a un barrio y decimos, voy a predicar a ese barrio? Y cuando predicamos, alquilamos quizás un salón o ponemos una carpa. Y en la iglesia de Jazz nos pasó, alquilamos un salón en el Munro y quisimos predicar, iban los hermanos, 2 o 3 hermanos de la iglesia y no venía nadie, y invitaban y no venía nadie. Y en mi barrio de chico, cuando llegamos a Adventista, nos tocó armar una carpa muy grande y un pastor predicando. Y lo único que estábamos era mi familia, el pastor y nadie más. Y a veces venía 1 o 2 hermanos. ¿Saben qué? A Pablo le pasó eso. Él fue a Atenas, él predicó, él quiso convertir a la gente de Atenas a Dios y no lo logró. Y a tal punto es que en la Biblia no hay ninguna carta de Pablo que diga a los atenienses. Al contrario, Pablo se fue cabizbajo. En el capítulo 17, al final, el último versículo, nos dice que él solamente convirtió a una persona. Y dice en el versículo 33 del capítulo 17, dice, entonces Pablo salió del medio de ellos, pero algunos de los que se le habían juntado creyeron, entre ellos Dionisio y una mujer llamada Dámaris. Y sacó solamente 2 almas. Incluso más arriba nos decía que cuando él se presentó a los judíos y a la gente del pueblo, lo criticaron. Y cuando él habló de un Cristo resucitado, le llamó la atención como un muerto que resucitó. Ya te vamos a escuchar nuevamente a eso, le dijeron los atenienses. Y Pablo se fue a Corintio. Y en el capítulo 18, de hecho, vamos a encontrar que Pablo fue a Corintio. Pero ¿cómo fue a Corintio Pablo? Como diríamos comúnmente, fue con un cuiqui bárbaro. ¿Saben qué? Muchas veces cuando nos toca predicar, cuando nos toca visitar gente, hay gente que tiene mucho miedo de repartir volantes y no le gusta. No le gusta tocar timbre y entregar un volante, un libro misionero, lo que sea. Y eso pasa en la iglesia. Y a veces cuando buscamos un predicador vamos y le decimos, mirá, te invito a predicar el sábado, nunca te escuché predicar, ¿podés predicar el sábado? Y cuando es la primera vez, ¿qué decimos? No, yo no. Y yo recuerdo mi primera vez. 17 años, alumno del Colegio Adventista del Uruguay. Salida de fin de semana. Una amiga que tenía me invitó a ir a San José de Mayo, es una ciudad del Uruguay en la cual la familia de mi mamá se oriundo, y el pacto era encontrarnos en la iglesia de San José de Mayo. Casi el sábado voy yo de pantalón jean, remera manga 3/4, zapatillita, porque yo iba a ver a esta chica y a pasear por la ciudad y nada más. Y cuando llego a la puerta de la iglesia, estaba el anciano, me dice, muy bienvenido, ¿de dónde viene, hermano? Y yo le conté que venía del colegio, me dice, lo estamos esperando. Entonces mi reacción fue preguntar, ¿Marta contó que yo venía? No, porque el colegio nos prometió mandarnos un predicador este sábado y lo estábamos esperando. Y yo me acuerdo que ese día empecé a transpirar y digo, no, pero yo no predico. Entonces me dice, no, sí, porque si vino del colegio, tiene que predicar. ¿Y ustedes qué hubiesen hecho en ese momento, hermanos? ¿Se hubiesen animado? ¿O hubiesen hecho como yo?
empezar a buscar excusa. Y recuerdo, le digo al hermano, no, hermano, mire, yo vengo de remera, vengo de jean, de zapatilla, no puedo predicar así. No, me dice el hermano, no me importa cómo vengas tú, sino que nos traigas un mensaje. La ropa es lo de menos. Y ahí mi cabeza trabajando rápidamente, ¿qué excusa pongo ahora? Y no tengo Biblia, vine sin Biblia. Mira, no traje Biblia, la dejé en la casa de mi abuela, me olvidé de traerla, estaba en el bolso, allá abajo de todo. No importa, tomá mi Biblia. Y ahí ya no tenía más excusa, hermano. Tenía mucho miedo y me quedé sin excusa. Y recuerdo que yo había escuchado en esa semana previa una semana de oración que habíamos tenido, el pastor Víctor Adán Peto, que quizás muchos de ustedes lo hayan conocido y lo recuerden. Él había predicado y yo dije, un día dijo esto, y mi cabeza empezó a trabajar ahí y con todo el miedo prediqué ese sábado. Y fue mi primera predicación. Había dado estudios bíblicos, le había hablado a la gente, pero nunca había estado con el público como estoy hoy. Y ese día le perdí el miedo. Y yo ese día también, después cuando fui a la casa de mi abuela y que hice mi culto y oré, le decía a Dios, ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué me pusiste y yo tenga que predicar este día si yo, como Moisés, te digo, soy duro de lengua, me cuesta hablar, tengo problemas, me olvido a veces los versículos, me pasa un montón de cosas, ¿por qué a mí? ¿Sabe qué? Dios elige a la gente, Dios la prepara y Dios la capacita. Nosotros somos personas, somos instrumentos al servicio de Dios. Y tenemos miedo. Y nosotros vemos, si ustedes me acompañan en el capítulo 18, de hecho, versículo 9, 10 y 11, dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, pues yo estoy contigo y nadie pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses. Pablo fue con miedo. Él decía, me pasó esto en Atenas y yo estoy yendo a Corintio y tengo que hablar a la gente y tengo miedo. Y al principio del capítulo 18 nos cuenta que él fue, encontró una familia que había venido de Italia y él le dijo, mirá, yo vengo a predicar, pero no sé qué hacer. Y como tenía el mismo oficio que Pablo decidió ponerse a armar carpa con esta familia, en el emprendimiento de la familia, y le costaba predicar. Pero cuando llegó el sábado, familia judía, cristiana, habían aceptado a Cristo, decidió ir a la sinagoga y a predicar. Y Pablo no pudo con su genio. Pablo era un evangelista neto, y la Biblia lo demuestra. Todos los viajes de Pablo, todas las cartas de Pablo escribió, todas las predicaciones. ¿Y quién no nombra a Pablo hoy en día cuando habla de la Biblia? Casi todos nombramos a Pablo, porque Pablo es una persona que predicó netamente. Yo creo que si comparamos evangelista, era el evangelista a nivel mundial de la Asociación General de nuestra iglesia. Y él predicaba, pero él tenía miedo. Y yo me imagino Pablo de noche cuando llegaba a su casa pensaría, ¿qué hago yo acá? ¿La experiencia de Atenas no me valió para venir a predicar? ¿Y cuántas veces, hermanos, nosotros como cristianos nos cuesta salir a predicar? Una vez una señora me decía, si cada uno de nosotros predicáramos y convertiéramos en nuestra vida a 5 personas, y esas 5 a otras 5, y esas 5 a otras 5, las iglesias nuestras no darían abasto. Y ¿saben qué? Yo cuando voy a la iglesia digo, lástima las iglesias no están llenas. Y yo cuando vi que me mandó el hermano Alberto el programita de hoy, vi que tenían la escuela sabática y tenían rincón infantil, y dije, wow, qué bueno, una iglesia está trabajando como la iglesia adventista, con la programación completa. Hoy muchas iglesias tenemos un sermón reducido, una escuela sabática reducida, no hay rincón para niños, muchas iglesias todavía no tienen servicio de canto, y muchas iglesias, aunque les parezca mentira, todavía siguen virtualmente, están cerradas. Entonces yo digo, ¿cómo vamos a predicar? Tenemos que predicar de alguna forma, hermano. Y qué lindo como iglesia puedan tener ustedes toda la programación. Y decía el hermano que está aquí, que dirigió la escuela sabática, y decía, qué lindo sería poder tener los desayunos de vuelta. Y cuando decías eso, yo me acordaba hace 15, 20 años atrás, cuando con mi familia estábamos en San Miguel Este como directores de congregación, decidimos hacer grupo pequeño. Y nosotros hacíamos también.
confraternizábamos los viernes a la noche haciendo una cena todos juntos. Y hace un par de semanas una hermana me dice, José, el hogar iglesia o grupo pequeño, como llamamos ahora, que vos armaste, sigue funcionando después de muchos años y seguimos compartiendo las pizzas los viernes de noche. Y qué lindo. Pero si nosotros no predicamos, hermanos, no visitamos hermanos, tenemos miedo de hablar a otro, no estamos haciendo el trabajo que Dios nos pidió. El jueves a la mañana, a las 7 menos cuarto, llegamos con mi compañero a la escuela de Neuquén. Sabíamos que la gente llegaba a las 7:30, pero nosotros como nos levantamos temprano, nos fuimos con nuestro camión para descargar los libros de la escuela en ese colegio y estábamos ahí acomodando nuestra carga, viendo lo que habíamos descargado el día anterior, que teníamos que descargar en ese momento, controlando los tiempos, haciendo reserva para dormir a la noche en Bahía Blanca. Y vemos que llega un señor con una bicicleta, un montón de bolsos, un señor desalineado. Y yo le digo a mi compañera, un señor en situación de calle, le digo, mirá, qué pena, pobre hombre. Está haciendo su bicicleta en la puerta de la iglesia, que está al lado del colegio de Neuquén, y nos miraba. Y yo le digo a mi compañero, mirá, este hombre debe querer hacerse unos pesos, y nos va a pedir ayudarnos a entrar la mercadería que traemos. Pero yo no lo puedo hacer entrar a un colegio porque no lo conozco y el colegio no es mío. Le digo, vamos a darle, tenemos un paquete de galletitas acá arriba, vamos a darle, y bueno, se conforme con eso. Y ¿saben qué? Ese señor me dio una lesión. Él se llama Manuel. Manuel es un señor que es oriundo de Neuquén. Él estuvo en Buenos Aires y cuando yo le di la galletita, él me dice, ¿ustedes vienen de Florida directamente? Y el camión nuestro tiene los logos de Casa Editora y dice Asociación Casa Editora Sudamericana, pero no dice de dónde somos, no tiene domicilio. Le digo, sí, venimos de Florida. Ah, qué lindo, dice. Yo una vez estuve en Florida y conocí la Casa Editora. Ah, qué lindo, le digo, qué bueno. Y me dice, mira, dice, y yo fui al culto al fondo, en la escuela está al fondo. Y me entró a nombrar personas y lugares, y yo digo, conoce la iglesia. Y cuando nos despedimos, porque ya íbamos a empezar a trabajar, mete la mano en el bolsillo y me dice, tomá, es una hoja de una Biblia en portugués. Y yo, mi trabajo misionero lo hago así. A cada persona que veo y que hablo, le doy una porción de la Biblia para que la lea, y muchas personas me dicen que justo ese mensaje estaban esperando. Y yo ahí lo miré a mi compañero y este hermano Manuel entró a la iglesia porque estaban abriendo ya la iglesia para tener los días de oración. Y yo le digo a mi compañero, ¿qué lección nos dio? Nosotros que trabajamos para la iglesia adventista como empleados, nosotros visitamos colegios, visitamos iglesias, visitamos distintos lugares, nos cuesta predicarle a las personas acerca de Dios. Es más, yo a él le di un paquete de galletitas, pero no le dije nada sobre Dios, no le hablé. Y yo le digo, qué triste que es a veces cuando tenemos miedo de hablarle a la gente por lo que nos va a decir. ¿Cuántas veces tenemos un familiar al lado, no cristiano, que está esperando entregarse a Cristo, y nosotros no le hablamos? Cuando éramos chicos y vivíamos en Piriápolis todavía con mi familia, mi papá era militar, por eso vivíamos en ese lugar. Un día mi papá, un hermano, un compañero de trabajo de mi papá le entrega una Biblia y no sé cuántos conocen la cultura uruguaya. La cultura uruguaya es una cultura muy machista y creo que hoy en día sigue siendo así. Y la religión es para las mujeres y los hombres para el carnaval. Y recuerdo que mi papá trajo una Biblia que le regalaba un hermano bautista y le dice a mi mamá, tomá, vos que te gusta leer novelas y revistas y cosas, me gastas plata, léete la Biblia, porque la Biblia es cosa de vieja. Y mi mamá agarró su Biblia, acostumbrada a leer libros, Agatha Christie, con Tellado, distintos tipos de lecturas no cristianas, empezó a leer la Biblia desde el principio, del Génesis, como si fuera un bestseller, y todas las noches, cuando estaba sola con mis dos hermanas, que tenían ese entonces, y conmigo, mi mamá ahí leía su Biblia y empezó a leer, y empezó a leer, y empezó a leer. Y ella empezó a notar que la Biblia hablaba de guardar el sábado. Y empezó a notar cuántas veces la Biblia decía guarda el sábado. Y encontró un montón de veces. Y mi mamá en ese momento, cuando vino mi padre un día, le dice, mira, Pardo, le decían Pardo a mi papá, no sé por qué le decían Pardo, es del color mío, pero no sé qué tiene que ver con los pardos eso. ¿Qué te parece si empezamos a guardar el sábado de aquí en más? Y mi papá le dice, ¿vos estás loca? ¿Vos querés que yo viva arrestado? Me van a meter bajo arresto. Yo no me animo a hacer eso.
Mi papá tuvo miedo entonces. Y mi mamá buscaba la iglesia adventista y buscaba y buscaba. Y mi mamá notaba que cada sábado a la mañana una dulce voz cantaba canciones que a ella le gustaba. Y mi mamá decía, ¿qué cantará esta señora? ¿Qué será? ¿Qué religión será? Pasaban los años, mi papá los trasladaron de base militar, los llevaron a Montevideo, nos tocó vivir en una ciudad llamada Las Piedras, y ahí conocimos la iglesia adventista por casualidad, por un tío que había conocido la iglesia, y él se decía adventista, vino, nos contó de la iglesia adventista, y ahí empezamos a ir a la iglesia adventista de Las Piedras, y ahí mi familia se hizo adventista. Con los años descubrimos que esa señora a la vuelta de mi casa, que cada sábado cantaba, era una hermana adventista. Y nunca nos dijo nada. Y mi mamá esperando conocer la iglesia adventista, no sabía que se llamaba iglesia adventista. Ella buscaba una iglesia que guarde el sábado. Y cuando venían gente de otra iglesia y golpeaban la puerta de mi casa, decían, sí, venimos, estamos hablando de Dios. Y mi mamá lo primero preguntaba, ¿guardan los 10 mandamientos? Sí, guardamos los 10 mandamientos. ¿Descansan el sábado? No, el domingo. No, gracias, hasta luego, no pierdan tiempo. Y mi mamá tenía una clienta adventista. Y esta clienta nunca le dijo a mi mamá, mirá, soy de la iglesia adventista, nosotros hacemos esto. Ni le dijo, dejá de fumar, que es malo para la salud. Y cuando fuimos el primer sábado a la iglesia, la encontramos hermana, y cuando mi mamá le preguntó, le cuestionó, pero Teresa, ¿por qué nunca me dijiste de tu iglesia, del plan de salud, de todas estas cosas hermosas que tiene la iglesia adventista? Y esta hermana dice, porque tuve miedo. Y a nosotros nos pasa eso. Y Dios nos dice en la Biblia, en un montón de lugares, no temas, no tenga miedo, predica la palabra de Dios. En este pueblo tengo un pueblo grande. Y yo les pregunto, hermanos, acá en Villa Martelli, en Florida, en Munro, ¿Dios no tiene un pueblo grande? Hay un pueblo grande que está esperando escucharnos. Hay gente que en este momento de crisis por la pandemia está deseoso de hablar con alguien que le traiga esperanza. Y nosotros tenemos una esperanza bendita, la segunda venida de Cristo. La estamos esperando. ¿Usted está convencido que hablar de la segunda venida de Cristo es darle esperanza a la gente? Yo estoy convencido, y estoy convencido que Cristo está por venir muy pronto. Y hace un poquito días hablaba con un compañero de trabajo mientras viajaba, no con el que viajé esta semana, sino con el que viajé la semana anterior, y hablábamos de eso. ¿Cuánta gente está esperando en que vos venga y le diga cómo te sentís? Dios está contigo, Dios tiene planes para vos, y que oremos con ellos. Y a veces nosotros no le llevamos el mensaje a la gente por miedo. Y yo recuerdo que cuando yo era chico, que nos habíamos hecho adventistas, mi mamá nos leyó un texto de un libro que ella decía que cada persona que nosotros perdemos oportunidad de predicarle, nosotros nos estamos siendo culpables de no llevar los pies de Cristo. Y yo creo que cada uno de nosotros, al lado de nuestra casa, enfrente, un conocido, un compañero de trabajo, un familiar, está esperando en que nosotros le hablemos de Cristo. Hace algunos años yo vivía en Polvodines, nos habíamos mudado de casa, y yo le dije a mi señora, le digo, mira, no vamos a predicar todavía a los vecinos sobre nuestra iglesia, vamos a dejar un tiempito y después hablamos. Y estaba un domingo lavando el auto, y ya había sido un par de meses que vivíamos ahí en esa casa de Polvodines, estaba lavando mi auto en la puerta de mi casa, y pasó por enfrente doña Élida, una vecina de enfrente de mi casa, una alemana, de esas alemanas duras, peleada con todos los vecinos. Entonces cuando pasó le digo, hola, ¿cómo anda, vecina? Bien, me dice. Los domingos no hay que lavar el auto. Y yo la miré y me reí. Me dice, no, es cierto, ustedes son adventistas, guardan el sábado. Yo nunca le había hablado a la vecina Élida sobre la verdad del sábado, pero Élida evidentemente nos observó y se dio cuenta que éramos adventistas. Y nosotros debemos cada momento perder el miedo y predicarle a las demás personas con nuestro ejemplo, con nuestro hablar y con nuestra forma de vivir. La gente cuando ve que somos distintos, acepta a Cristo. Cuando ven que tenemos una esperanza, aceptan a Cristo. Muchas veces nosotros tenemos miedo de predicar y yo hoy en día me echo en culpa a veces de una de mis primas. Yo nunca le insistí sobre la iglesia adventista. Y ella hoy en día es una hermana evangélica.
aceptó la iglesia evangélica. Y yo cada tanto ella me manda textos bíblicos y yo le mando textos bíblicos. Y yo a veces le digo, tendrías que visitar mi iglesia un día para que veas cómo es. Y ella me dice, mira, dice, yo recuerdo cuando ustedes eran chicos que iban a la iglesia de Las Piedras, y yo fui un sábado a la iglesia de Las Piedras, llegué, me senté, escuché la escuela sabática que ustedes tienen, escuché el sermón que ustedes tienen, salí de la iglesia y nadie me habló. Y a los pocos sábados volví de vuelta, ella había perdido a su papá hacía poquitos meses, volví de vuelta porque necesitaba encontrar a Cristo y nuevamente escuché la escuela sabática, escuché el sermón y salí y nadie me saludó. En mi casa un solo positivo hubo, sin síntomas. En la familia de mi papá tiene 90, mi mamá tiene 86, no entró el COVID. Pero tengo gente que extraño, hermano de iglesia, que quiero verlos nuevamente y quiero que Cristo venga para encontrarme con ellos. Y yo los invito, hermanos, que ustedes pierdan el miedo, que le pidan a Dios que Dios lo acompañe. Y Dios nos dice, estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y yo lo creo. Y si un día, por cuestión de predicar a Cristo, Dios me llama al descanso, me voy a sentir contento. ¿Cuántas personas han dado su vida por la palabra de Dios? Martín Lutero no tuvo miedo y predicó. Nuestros pioneros venían de otras partes del mundo a predicar acá y no tenían miedo. Y quizás fueron castigados, fueron puestos presos, fueron golpeados. Hoy en día no nos está pasando eso. Pero sí hay un pueblo en otras partes del mundo que nuestros predicadores están sufriendo. Perdamos el miedo, prediquémoslo a nuestros vecinos. Hagamos que nuestras iglesias estén llenas. Que digamos, en Martelli tenemos una iglesia y no tenemos más lugar. Hagamos otra iglesia y sigamos predicando. Cuando el grupo Darle a Vosotros de Comer, que es el grupo de ayuda comunitaria que cocina para darle a la gente del barrio las flores, comenzaron a repartir comida ahí, no había ninguna persona que esté estudiando la Biblia en ese barrio. Y en la iglesia de Yaf varias veces habló y ya predica ahí, y la gente decía, no, pero fíjate que por ahí no van a aceptar a Cristo. Y hoy en día hay más de 30 personas estudiando la palabra de Dios. La gente está ansiosa que nosotros le prediquemos. Y nosotros somos los que estamos fallando porque tenemos miedo. Pidámosle a Dios cada día que nos acompañe, que nos quite el miedo y que podamos predicar la palabra para que Cristo venga pronto. Si nosotros no predicamos, la Biblia dice que las piedras predicarán. Y yo no quiero que Dios cuando venga me diga, por culpa tuya tuve que mandar a las piedras a predicar. Prefiero predicar yo y no las piedras. Que Dios los bendiga. Buen Dios que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, la esperanza que tú nos das de la pronta venida tuya, Señor. En este momento te queremos pedir que tú nos guardes, que tú nos protejas, que tú permitas que no tengamos miedo de predicar a otras personas. Señor, queremos que tú vengas pronto a llevarnos a las mansiones del cielo. Queremos estar allá contigo. Te pido que tú bendiga y guarde a la iglesia de Villa Martelli, que ellos puedan crecer espiritualmente y en miembros también, Señor. Que ellos puedan llevar el mensaje a sus vecinos aquí, ser una luz en este barrio, Señor, y que muchos te conozcan. Queremos que tú nos lleves pronto al cielo, pero necesitamos hacer nuestro trabajo. Bendice a esta iglesia, acompáñalos a cada hermano en este sábado. Bendice a las personas que están en sus hogares por motivo de salud. Cuídanos hoy y siempre. Por Jesús. Amén, Señor. Amén. Y ya llegamos al final, hermanos, de este momento de hoy. Queremos recordarte que cada sábado a las 11 de la mañana se sube un nuevo video. Y te quiero preguntar si tú tienes algún temor, algún miedo, tú necesitas hablarnos, escribinos, nosotros te vamos a responder, nos vamos a contactar contigo y vamos a estar orando para que Dios te ayude a quitar esos miedos y temores que cada uno de nosotros tenemos en nuestra vida. Que Dios te bendiga y te acompañe en cada momento.